que ya son las 29. Me avisan luego ya esté dispuesto el botón. Listo. ¿Cierto? ¿Ya el botón lo visualizan, mis estimados? Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Ok. Bueno, muy buenos días para todos. A mis profes les pido apoyo ahí con aceptar a los estudiantes que ingresen, porque como ya vamos iniciando la web, mil gracias. Bueno, les damos la bienvenida a los estudiantes que están ahorita en este espacio de la web de curso del 1605 del curso de psicometría. En estos momentos les habla Dilmelén Hernández Garzón, que soy la directora de apoyo del periodo 1605, pero soy directora de curso del periodo también 1604. Me encuentro con mi compañera Angie García Artunduaga, que es la docente de ustedes en el periodo 1605, y yo como directora voy a estarle dando apoyo. También está nuestro compañero Juan Pablo Suárez, que no es, aclaro, docente de ustedes en el curso, sino que es docente del periodo 1604, pero va a estar de apoyo en las indicaciones del paso número 2. Entonces, bienvenidos. Voy a darle un momentico para que mis profes puedan saludarlos a ustedes y empezamos. Y les agradezco, por favor, que los micrófonos de ustedes estén silenciados. Adelante, mi profe Angie y luego mi profe Juan para saludar. Hola, buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien. Para mí es un gusto estar el día de hoy aquí con ustedes compartiendo este espacio, agradeciéndole enormemente a la profe Dilma por todo el apoyo brindado desde que inició el curso, también al profe Juan Pablo por estar aquí apoyándonos, pues porque uno comprende que todos tenemos mil cosas que hacer, pero pues sin embargo muchísimas gracias por estar aquí. Es muy importante este apoyo en esta primera web del curso. Entonces, pues esperando a que se conecten más estudiantes y pues que todos pues podamos tener un buen proceso el día de hoy. Adelante, mi profe Juan. Gracias. Muy buenos días para todos y para todas. Bueno, pues yo me presento. Mi nombre es Juan Pablo Suárez. Actualmente soy docente del grupo de psicometría 1604. En este momento estoy dando apoyo en lo que es todo el proceso de la presentación de esta primera web de curso. Eh, ¿Qué más les puedo contar? Bueno, actualmente estudiante doctoral y estudiante de medicina de CBC de la Universidad de Buenos Aires. Y ya cualquier cosa y cualquier inquietud que tengan, con mucho gusto apoyando en cualquier proceso. Muchas gracias, mi profe. Muy amable. Bueno, vamos a dar inicio entonces a los estudiantes nuevamente, los que ingresaron, los saludamos y damos inicio a la web del curso, donde, sí, gracias, mi profesa, donde nuevamente reitero que la docente que les acompaña a ustedes, mi compañera, es la profe Angie García Antunduaga, que es la tutora asignada en el aula. Yo estoy de apoyo como directora y yo les he estado mandando mensajitos, la profe también replica esos mensajitos, entonces para que tengan pues conocimiento al respecto, pero en el caso de que deban pedir algún de pronto un proceso de que no han entregado algún producto por una situación de calamidad personal con evidencia, deben escribirle a su profe Angie. Obviamente me pueden copiar si quieren, pero ella es quien tiene potestad dentro del aula para dirimir esas situaciones y con respecto también a las calificaciones que ella se las da. Como directora estoy aquí, pero ella es su docente que está asignada y está al pendiente de todo el acompañamiento dentro de los foros, tanto del paso 1 que tuvimos, que ya cerró y ella ya lo calificó, como del paso número 2. Entonces, adelante, mi profe, gracias. Bueno, cuando ustedes en este curso están ahorita en este periodo, que de pronto un periodo bastante complejo porque está en época de vacaciones y entra hasta febrero, quiero decirles que este curso es un curso que requiere que ustedes hagan un proceso. Permítanme un momento que la puerta se abrió de aquí del aula. Ya, y luego entraba el ruido, entonces muchas gracias.
es un proceso, pues, no difícil, sí complejo, sí, porque todo curso requiere, ¿verdad? Poder seguir las indicaciones de la guía, seguir las indicaciones del docente y estar abierto y no colocar los límites en nuestra mente, como que, profe, yo no entiendo eso, yo nunca vi eso, ¿cómo así? ¿Cómo hago? Es que yo no lo puedo hacer. Cuando decimos no puedo, nosotros somos quienes nos limitamos. Entonces, por favor, en este curso van a contar con el respaldo de la profe mía y de cualquier otro compañero que esté en el 1604 que así también pueda dárselos. Entonces, estar abierto, estar dispuesto, porque es un curso muy bonito y muy significativo. ¿Por qué la importancia de este curso? Este curso, de pronto me dicen, no, pruebas, es que piensan que llegan de pronto al curso y aquí se van a abordar todas las pruebas. No. Este curso, vamos a hablar de qué significa una medición, confiabilidad, validez, cómo se hace una prueba. Obviamente ustedes ya se autoaplicaron una prueba, van a aplicar una prueba también con un cuadernillo. ¿Por qué es importante la psicometría? Porque el día de mañana que usted sea colega mío, ¿verdad? Colega también de aquí de mis compañeros, el hecho de poder nosotros construir pruebas y poder tener también la experticia en saber hacer un informe, el día de mañana ustedes van a poder también tener una oportunidad laboral en todo esto de las pruebas psicométricas. Es más, mis profes me lo pueden corroborar. Hay personas que están dedicadas a la aplicación de pruebas, a toda esta parte de informes. Lo hacen como outsourcing, que quiere decir, tienen su trabajo, pero también apoyan este proceso de pruebas psicométricas. Se abrió la puerta, pero la voy a dejar así porque si no, entonces me voy a estar parando de pruebas psicométricas. Y eso es un valor adicional que puede tener ustedes de ingreso, pero obviamente con la experticia. ¿Qué quiere decir? Ah, es que si yo como psicólogo en formación puedo, no, a mí me dicen, por ejemplo, cuando ustedes estén en prácticas, ah, no, profe, Viviana o Yuris o Leider, para que apliques esta prueba y hagas el informe, le dice el psicólogo en el escenario de práctica. No, señor, porque usted todavía, como psicólogo en formación, no tiene puede hacer eso de ir a aplicar y sacar informes de manera deliberada. Eso no lo puede hacer. Usted puede apoyar un proceso al psicólogo, es decir, que él le diga a usted cómo se hace el proceso y usted lo apoya, pero no en la aplicación de la prueba ni sacar un informe de algo que ustedes conocen y que como estudiante no debe hacerlo. Eso para que tengan esas claridades. ¿Quién lo puede hacer? Las personas que son, obviamente, que tengan la experticia cuando usted ya termine su psicología, porque me imagino que todos los tres que están aquí aman la psicología y por eso están aquí y ya van en el periodo que van, y por eso están viendo este curso. Bueno, vámonos haciendo ese preámbulo, vámonos al punto de qué es la medición. Cuando hablamos de medición, hablamos de ese procedimiento, ¿verdad? Mediante el cual nosotros adquirimos una información sobre determinado atributo, objeto, sujeto o evento en algún momento, ¿verdad? En una situación. ¿Qué pasa aquí? Si ustedes ven la relación entre las variables que son asignadas ante un atributo de una variable determinada. ¿Cuál es el atributo ahí? Partido político, ¿verdad? Ay, qué cosa. Y pega mucho con el momento en que estamos ahora. ¿Cuál es la variable? Liberal, conservador, independiente, ¿verdad? ¿Cuáles son los valores que está aquí? Que pueden estar 1, 2 y 3, porque esos son de manera un poquito de hipotética, porque obviamente nosotros sabemos que hay cantidad de partidos, pero esto es un ejemplo. Y los valores 1, 2 y 3, y ahí ustedes ven la relación que hay entre ellos, que es de manera horizontal, ¿verdad? Y ahí se ve la flecha que lo refleja así. Entonces, eso es para tener claro que el atributo, por ejemplo, podría ser, en este caso, dice partido político, podría ser, no sé, tal vez como ustedes van a trabajar con unas variables, vamos a nombrarla, puede ser resolución de conflictos, ¿verdad? Que iba a tener asociado unas semillas en relación a esa variable que ustedes van a trabajar. Entonces, eso como para que tengan como las claridades de que un atributo es algo en particular, por ejemplo, en estos momentos, partido político, y la variable está asociada a toda esa gama, ¿verdad? Por ejemplo, en estos momentos, esos tres ejemplos que podemos tener como tal hay ahí, pero podría estar asociado, no sé, a depresión y ahí también podríamos sacar variables en relación a ese aspecto. Entonces, da para mucho. Eso simplemente es un ejemplo. Adelante, mi profe. Siguiente. Gracias.
Entonces, ¿qué será lo que medimos? ¿Me están escuchando claramente? ¿Sí? Perfecto. Dale, gracias. Medimos actitud, por ejemplo, rendimiento, conocimiento, ¿verdad? El desempeño, personalidad. Entonces, cuando usted le hacen la prueba, ¿verdad? Cuando usted, la prueba psicotécnica, cuando usted se va a postular a un trabajo y le dicen, tienes que hacer unas pruebas psicotécnicas y usted dice, pero ¿de qué es la prueba? No, es una prueba para, pues, medir factores de personalidad, de habilidades, de competencias, y ahí está competencias, ok, desempeño, actitudes, destreza, intereses, habilidades. Competencias, ahí se las acabo de decir. Por ejemplo, lo más común es aplicar o el 16PF o el Macover. Entonces, ustedes cuando tengan el primer CIPA con la profe Angie, cuando tengan el CIPA, van a trabajar el 16PF y también el BARCIT, que es una prueba muy, muy utilizada cuando hacen pruebas de selección. Que ustedes aquí en este curso van a ver todas, imposible. Mis profes Juan y Angie conocen todas las pruebas psicotécnicas. Imposible. Eso no es así. Lo importante de una prueba no es conocerlas todas, es saber cómo yo como profesional voy a aplicar una prueba, es decir, cómo yo hago un buen seguimiento de instrucciones leyendo la prueba porque pasa algo. A veces cuando nos dan las pruebas no miramos. Yo creo que a alguno de nosotros nos ha pasado. Dicen, por favor, marcar con una X tal cosa y uno ni siquiera vio la X y resulta que cuando tú vas a tomar la elección, colocas un chulo y después mire que, ay, la X. O sea, eso es básico, seguimiento de instrucciones. Si no la seguiste, ya te pides entonces, por favor, ¿me puedes hacer el favor de cambiarme la hoja? Porque eso pasa. Las que son físicas, yo he hecho pruebas, tanto físicas como online. Ahora se acostumbra muchísimo. De hecho, en un trabajo que tuve en otra institución universitaria, la prueba era en línea y yo no sabía quién tenía al otro lado. Yo estaba respondiéndola y no podía tener obviamente nada, sino solamente ese enlace habilitado y responder todo hasta el final que ya después me llegó como el resultado, pero pienso que tal vez esa aún como que lo estresa un tris más a uno. ¿Por qué? Porque pues tú no sabes quién te está haciendo la evaluación. Cuando tú vas a un espacio en físico, usted conoce a la persona, cómo está, Angie, cómo está Juan Pablo, uno lo conoce, pero cuando tú estás en línea, que solamente te mandan un enlace y alguien te está vigilando, es mucho, obviamente, es mucho más complejo. También la profe Angie, también le voy a pasar una temática en relación a pruebas online para que también haga el ejercicio con ustedes. ¿De acuerdo? Adelante, mi profe. Entonces, ¿qué dice la medición en psicología? ¿Cómo vamos, Viviana, Yuris y Leidir? ¿Se escuchan claro? ¿Vamos bien? ¿Están escuchando perfectamente? Mis estimados. Sí, señora. Ok. Ah, Y se Tatiana. escucha bien, se escucha perfecto. Perfecto, listo, gracias. Es importante tener como esa retroalimentación de ustedes. ¿Qué pasa con la medición en psicología? Si queremos medir, por ejemplo, la inteligencia, ok, la inteligencia es un concepto que es tangible. Ah, yo tengo aquí tengo mi inteligencia. No, es un concepto abstracto que no lo puedo observar y que no podemos medir directamente, por ejemplo, como este es un mouse, vamos a medir la longitud del mouse, eso no lo podemos hacer. Es algo totalmente abstracto e inobservable. Entonces, ¿cómo podemos medir, cómo podemos darnos cuenta de que estamos normalmente acostumbrados a oír decir que las personas son más o menos inteligentes? Y a veces implícitamente hay alguna forma de evaluarla. A veces la gente es un poquito, pienso yo, porque por desconocimiento, digamos, por desconocimiento, dice, ah, es que si tú eres inteligente, entonces, o sea, tú estás bien, porque tú eres inteligente. La inteligencia no está asociada solamente con el número, el coeficiente, está asociada con esa capacidad resolutiva de poder solucionar problemas, más no de una manera memorística, más no una manera como de pronto en un tiempo, yo puedo decirlo, porque esa fue mi experiencia, en que nos pedían que pues supiéramos algo de manera, o sea, todo era la memoria, las cosas no eran dadas porque por la práctica, entonces eso también obviamente influye. Entonces, el hecho de ser más o menos inteligente, sí, claro, usted puede medirlo, pero no está asociado simplemente a un número, está asociado a la posibilidad que usted tenga de poder resolver las situaciones
que ameriten que usted tenga que resolver una situación problema. Entonces, de esta manera, veo que están ingresando otros más. Me parece muy bien. De esta manera, y por favor cerrar los micrófonos. Si no, pues los cerramos a la persona que acaba de ingresar. Bueno, ya, lo cerró. De esta manera, la variable teórica inteligencia se traduce en una serie de conductas que son observables directamente. Entonces, esa posibilidad de poder ver yo si el profe Juan pudo resolver un problema y no está asociado a el número que tenga él en el coeficiente, no. Cuando usted va a una prueba de selección, por lo menos yo tengo una especialidad en recursos humanos y pienso que es mucho más importante cómo una persona puede resolver un caso que un número de un coeficiente de una prueba. ¿Por qué? Porque eso me permite a mí saber cuál es la toma de decisiones de esa persona y si efectivamente en esa toma de decisiones se muestra también su inteligencia no asociada a que más o menos sea inteligente, sino a cómo lo resolvió. Entonces, aquí hay una pregunta ahí que dice, ¿cómo se comportan las personas que consideramos inteligentes en determinadas situaciones? Por tanto, podríamos estandarizar dichas situaciones y crear, abajo no me lo está dejando ver, mi profe, me lees abajo acá porque no me deja como verlo de abajo y crear aquí abajito, ¿En qué podríamos, parte me enfoco? ¿En el tercero? en la pregunta, sí, que no me lo deja ver. Por tanto, podríamos estandarizar dichas situaciones y crear, es que no me lo deja, o sea, no se despliega Por lo tanto, podemos estandarizar dichas situaciones y crear un instrumento para medir eh, esas conductas. exactamente. Entonces, el instrumento ya está. Los instrumentos están estandarizados. Tenemos pruebas para medir inteligencia. ¿Que nosotras podemos crear una? Claro que sí, por supuesto, lo podemos crear, pero debemos también tener una rigurosidad científica para crearlo. No simplemente voy yo, Dilma Hernández, Angie o Juan Pablo a crear un cuestionario, así como que ya creé el cuestionario, ahí está el cuestionario, tienen los ítems tipo Likert. No, yo tengo que tener una fundamentación teórica, ¿verdad? Para soportar esa prueba que yo voy a aplicar, que yo puedo crear, claro, con mis compañeros, pero que hay pruebas que podemos tomar ya, que están estandarizadas y perfectamente pueden ser aplicadas. Adelante, mi profe. Entonces, ¿qué será la psicometría? Hablándole ya a ustedes, quienes estaban aquí ahorita y que, bueno, los que ingresaron hace poco, que yo como los trataba de enamorar para que se enamoren de esto, porque de verdad ustedes no se imaginan la importancia que tiene la psicometría y cómo podemos tener un ingreso adicional cuando nos volvemos expertos en pruebas. Entonces, hablamos de la psicometría, que es la disciplina, ¿verdad?, encargada de la medición psicológica. ¿De quién? ¿Qué medimos? Medimos una planta. ¿Qué medimos? ¿Qué medimos? A ver, si están escuchando. ¿A quién medimos? Alguien que me responda. ¿A quién medimos? A ver si están ahí. Medimos a las personas, sus O, conductas, sus a a capacidades, un sus sujeto. destrezas Así es. sociales. Así es. Muchas gracias, Janet. La psicometría entonces se ocupa de todas las medidas en el campo psicológico y a partir de dos ramas principales que son los métodos psicofísicos y la teoría de los test. Cuando hablamos de los métodos psicofísicos, hablamos solamente será de lo que tenemos aquí en nuestra mente o hablamos también de nuestro cuerpo. ¿Qué le atañe a ustedes cuando la palabra dice psicofísico? La ¿Qué parte creen? biológica está incluida, lo físico Así está es, incluido. así es. Entonces, lo físico está excluido porque nosotros, los seres humanos, cuando nosotros tenemos una situación o un evento estresante, no solamente nuestra mente se confunde, no solamente podemos no poder pensar en ese momento lo que queremos hacer, sino que nuestro cuerpo también responde y somatizamos la situación. ¿Cómo se somatiza? Llorando, corriendo, miles de formas, ¿verdad? Entonces, a eso hablamos de lo psicofísico, que es lo biológico. Muy bien, Janet, gracias por aportar. Y la teoría de los test también, que está asociada obviamente a que nosotros, ¿verdad? Regularmente, cuando hablamos de test, a veces pensamos que el test como que nos excluye. Los test no excluyen a nadie, simplemente dan un referente de esa persona. Que el test sea un determinante para tomar una decisión en un proceso de selección, por lo menos yo, que tengo experiencia en eso, para mí no es totalmente determinante, porque de pronto una persona puede que no tenga
un test un alto o como de pronto yo quisiera tenerlo, pero resulta que en la entrevista vi a una persona que es el tipo de persona por sus habilidades, por la forma dialéctica y argumentativa en la cual hablaba, me puede decir mucho más. Hay personas que cuando van a hacer los test, ¿qué les pasa? ¿Será que todos estamos tranquilos? Ah, no, sí, voy a aplicar el test, no importa, yo lo hago. ¿Será que todos estamos tranquilos cuando vamos a hacer un test, una prueba psicotécnica? ¿Será que es así? ¿Será que pasa eso? ¿Qué creen ustedes, mis estimados estudiantes? Todos estamos tranquilos, no nos estresamos. Hola, hola, ahí está Viviana, Janet, Como Yuris. evidencia está el silencio nuestro en este momento. Así es. Entonces, así es, totalmente. Entonces, pasa que pueden hacer mutismo selectivo, que es lo que están haciendo. Entonces, no, mejor no respondo porque yo, pues no la quiero, como que no quiero corcharme aquí. No, para nada. Estamos aprendiendo. Y no solamente aprenden ustedes, nosotros como docentes también. El aprendizaje aquí es un bilateral, no unilateral. Entonces, la psicometría también está definida como la metodología encargada del desarrollo y utilización de las técnicas de medición en todos los ámbitos. ¿Será que nosotros solamente necesitamos pruebas psicotécnicas para lo clínico y lo educativo? Ah, solo para eso. ¿Será? ¿Quién me responde esa pregunta sin miedo? Porque aquí no estamos corchando a nadie. ¿Será que solo es para lo clínico y para lo educativo? A ver, ¿solo para eso? ¿O que creen que está en todos los ámbitos? Mis estimados, ¿en dónde se utilizan los test psicológicos, la medición en psicometría, en todos los ámbitos? Gracias, Yuri, sé que no te he podido escuchar, pero gracias por responder. Ahí está, en todos, absolutamente todos los ámbitos. No hay ninguno que se excluya. Entonces, si ven lo importante que es, no como que, no, pero ¿para qué yo eso? ¿Para qué psicometría? Y ahora este curso. No, es supremamente importante porque la medición se utiliza en todos los ámbitos de la psicología. Adelante, mi profe. Bueno, voy a tratar de ir más rápido porque todavía faltan muchos y estoy aquí y la profe también tiene que socializarles otra parte. Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos de una prueba psicológica? Entonces, todo ese conjunto de reactivos seleccionados, organizados, que miden una variable específica. ¿Qué variable será que estábamos midiendo al principio? ¿Quién me dice? Teníamos un atributo y teníamos unas variables. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran? ¿Quién me lo escribe o quién me dice? Al iniciar. Y es un conjunto homogéneo, una estructura coherente de política. Gracias, Tatiana. Así es. Y teníamos una variable que eran ¿qué? Los partidos, conservador, independiente, liberal. Entonces, las pruebas examinan conductas en momentos particulares. A veces cuando unas personas, por ejemplo, las ponen como a unas, esas son como podríamos decirle, una observación un poquito empírica que ponen a una persona en una situación social que no se espera y después de esa situación le aplican una prueba, por ejemplo. Entonces, depende, son momentos particulares, permiten la descripción de ese individuo en esa situación, la predicción de su desempeño, es decir, por ejemplo, si yo, de acuerdo al perfil, si yo necesito una psicóloga, si necesito un sociólogo, si necesito un administrador, entonces el seguimiento de resultados de la intervención también. Y obviamente, miren lo que dice ahí, ténganlo muy presente. Auxiliares en la toma de decisiones para la selección, clasificación, diagnóstico, comprobación de hipótesis como elaboración. Entonces, auxiliares no son determinantes. Entonces, eso que usted le digan y le manden a veces un correo y le dicen, es que usted en la prueba psicotécnica no le fue le fue de tal cal, su porcentaje de tal, y ya le hayan hecho la entrevista, pues de pronto a veces hay algo que le puedo decir yo como profesional que he estado en todos estos procesos de selección, y es que a veces cuando ya tienen de pronto procesos como amarrados, podemos decirlo, o sea, que ya tienen a la persona que van y hacen esto por llenar unos requisitos, le ponen a usted, le mandan a usted una carta en la cual dice eso, y usted se siente como que, ay, ¿será que yo no soy lo suficiente inteligente? ¿Qué pasó aquí? No, no podemos pensar eso, no nos podemos limitar en pensar en que a mí me va mal en las pruebas. No, hay otros factores que ustedes conocen determinantes al momento de un proceso de selección. Adelante, mi profe.
Bueno, la aproximación al concepto de psicometría. Entonces, hablamos acá de la parte de justificación y legitimación de la medición en psicología. Entonces, se han desarrollado modelos formales para traducirlo en datos, o sea, en procesos. Ustedes ya vienen de un curso. Creo que la mayoría ha visto estadística, pensaría que de los que están acá. Validar los modelos que se han desarrollado, en qué medida esos datos que más adelante, no los quiero ahorita abrumar, van a tener guías en las cuales van a desarrollar eso. Mi profe Juan se ríe porque ya sabe que se va complejizando un poquito, pero nada que pueda a ustedes preocuparlos, porque vamos a estar aquí. Y establecer las condiciones que permitan esa medición. A medida que van avanzando en las guías, también van a poder tener esa aproximación. Adelante, mi profe. ¿Cómo vamos hasta aquí? Claro, hasta aquí. ¿Van escuchando bien? Me escriben en el chat, por favor. Sí, señora. Bueno, perfecto. Bueno, me alegra, Tatiana. Entonces, ¿cuál es esa aproximación al concepto de psicometría? Y vamos al punto número 2, las implicaciones prácticas y las aplicadas a la medición. Y es lo que ustedes van a hacer aquí. Van a hacer aquí en este curso la construcción de una prueba con una variable y con unos ítems. Ya me voy a dar como una pistica por ahí, tipo Likert. Entonces van a hacer la construcción y obviamente, pero con eso que van a construir, ahí dice construcción y evaluación de los instrumentos de medida, ustedes van a construir, no van a aplicar eso. Nosotros también le vamos a dar, ¿verdad? Más adelante, unos cuadernillos que ustedes van a aplicar y aquí esta parte de esa aplicación lo van a llevar a la práctica y por eso dice implicaciones prácticas para que tengan también esa contextualización. La psicometría no tiene como tal un campo de aplicación específico, sino que abarca todos los campos de la psicología: personalidad, actitudes, procesos cognitivos. ¿Cuáles serán los procesos cognitivos? Ay, mi profe, se me ha olvidado, mi profe. ¿Cómo les parece aquí, mis estimados? ¿Cuáles serán los procesos cognitivos? Ustedes ya vieron ese curso. ¿Cuáles son los procesos cognitivos? A ver, ¿quién me dice? ¿Que ayudan a contrarrestar las teorías psicológicas? ¿Cuáles son los procesos cognitivos? Escríbanmelo o si quieren, díganme. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? A ver, ¿quién da más? Ya pasaron por procesos cognitivos. Atención, Yuri, atención, memoria, percepción, lenguaje, así es, pensamiento. Muy bien, no. Tenemos que decir que ellos sí han hecho, han apropiado los conceptos. Muy bien, me alegra que estén ahí muy pendientes y esos son los procesos cognitivos. Adelante, mi profe. Entonces, la aproximación al concepto de psicometría va más en una perspectiva. Entonces, hablamos aquí de unos aspectos de medición y de las áreas de la psicometría. Entonces, en la parte teórica hablamos de la fundamentación de la medición que ustedes ahorita van a buscar. Bueno, de hecho, están haciendo ahorita en estos momentos lo referente al paso 2, que ahorita mi profe va a ahondar en eso, por la fundamentación de la medición, la teoría de la medición, los hechos históricos, la cronología, tanto nacional como internacional. Por ejemplo, en cuanto a esto, las teorías cuantitativas de la medición, ¿será que cuando yo hablo de cuantitativo hablo de qué? Hablo de expresarlo de manera en argumentos por texto o hablo de números. ¿Qué me habla a mí la teoría cuantitativa? De Pues la teoría números, cuantitativa habla de exactamente. números. Sí, gracias, Leider. No hubieras hablado, no hay ningún problema. Bueno, ya te escuché un poquito ahí, ¿no? Entonces no se preocupen, la teoría cuantitativa habla de números y cuando hablamos de escalamiento, ¿qué quiere decir? Cuando hablamos de escalamiento es saber si esa prueba, ¿verdad? Puede abarcar, por ejemplo, una población determinada. Por ejemplo, si tenemos una prueba que vamos a aplicar a niños entre 8 y 13 años, por decir algo, si esa misma prueba me permite aplicarla, porque puede ser escalada a los preadolescentes, que sería de 13 en adelante, si efectivamente podría tener ese escalamiento. Entonces, es a lo que se refiere escalamiento. Adelante, mi profe. Bueno, ok. Entonces, la aproximación al concepto de psicometría habla de las metodologías de las ciencias del comportamiento. ¿Será que la psicología es basada solamente en lo empírico? ¿Qué será lo empírico? ¿Quién me dice qué es lo empírico? ¿Qué cuando hablamos de algo empírico es algo mediado por qué? ¿Mediado por qué? ¿Alguien que lo Por la escriba? práctica. No. ¿Mediado por qué?
Por la De observación, experiencia. por la experiencia, por la observación, que no está apoyado en la rigurosidad. Cuando se habla ahí de la metodología de la ciencia del comportamiento, se basa en el método científico, que es algo lo que yo les digo. Ustedes para construir una prueba tienen que tener una argumentación. Ustedes cuando construyan los ítems que van a construir y que tengan su variable, tienen que dar una fundamentación teórica con un marco teórico. Entonces, cuando hablamos de lo empírico, hablamos de lo que es observable por la experiencia, como bien lo dijo ahorita alguien aquí. Entonces, la psicología, nosotros, ¿verdad? Como psicólogos y ustedes como nuestros futuros también psicólogos en formación, nuestros futuros colegas, que así queremos que sea, tiene su propio objeto de estudio. ¿Y cuál será el objeto de estudio de la psicología? Ay, se me ha olvidado. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Y aquí sí creo que todos lo tienen que, no hay lugar a duda que me lo deben decir todos. ¿Qué estudia la psicología? ¿Qué estudia la psicología? A ver. El comportamiento del ser humano. Exacto, la conducta, exactamente. Y por ello adapta el método científico a sus peculiaridades. Cuando hablamos de peculiaridades, hablamos que de lo específico. ¿Será que el profe Juan o la profe Angie son diferentes? ¿Será que ellos dos son diferentes? ¿Tienen peculiaridades los profes? Sí, son diferentes porque Es, ajá, sí, Leider. por- ambos pueden pensar de una forma y el profe Ujú. puede pensar de otra forma. Así es. Entonces, para abordar qué problemas de estudio teniendo en cuenta contenidos relacionados con diseños de la investigación, ¿verdad? ¿Cuál es el atributo, cuál es la variable? Análisis de datos, ¿qué me arroja eso? ¿Qué me predice eso? Y todo eso está asociado al concepto de psicometría. Adelante. Bueno, mi profe Angie, creo que después de esta sigo yo, ¿sigues tú? ¿O es después de esta que sigues tú, verdad? Sí, profe, creo que sí. Ok, bueno, entonces la aproximación al concepto cuando hablamos de diseño de investigación es que ahorita ustedes vieron que había un atributo que era política y que habían unas variables que era liberal, conservador e independiente. Entonces se operativiza la variable y se elabora un procedimiento para la recogida de datos. ¿Qué quiere decir? Tenemos que ver cuál es la naturaleza de la variable, la posibilidad de manipulación de esa variable, la elección de lo que sean de interés para la investigación. Eso lo hacemos previo, no lo vamos a hacer cuando ya tengamos construido nuestro instrumento, no. La detección de posibles variables extrañas y formas de controlarla, los criterios de selección y asignación de unidades a condiciones. Toda esta parte, previo a la investigación, nosotros como pues ustedes los que se decidan tomar de pronto la decisión de decir, ¿sabe qué? A mí me interesa. Yo quiero más adelante, cuando sea psicólogo, poder tener la oportunidad de aplicar pruebas, de hacer informes. Esta parte es muy, muy importante porque usted solamente no puede limitarse a que, bueno, yo soy un psicólogo. Si decide tomar la decisión de ser una persona de selección, de aplicarlo, sino también de construirlo, porque de eso se trata y ustedes van a hacer el ejercicio aquí en este curso. Adelante, mi profe. Entonces, la aproximación al concepto, ya hablamos de diseño de investigación a análisis de datos. Cuando se recogen los datos, se analizan mediante un tratamiento estadístico que puede ir obviamente desde una representación gráfica, ya sabemos cómo es gráfico, que tenemos en Excel nos permite hacer lo que nosotros queramos y procedimientos más complejos como contraste de hipótesis, ajuste de modelos. Entonces, esta parte se supone que ustedes en estadística han manejado esta parte, sin embargo, nosotros vamos a ir enviándole videos. La profe Angie va a estar haciendo en cada una de las sesiones encuentros sincrónicos para que toda esta parte de cada una de las guías queden claras y también mi profe te vamos a dar videos que ya nosotros tenemos dentro del curso de 1604 para que eso te sirva como insumo y lo dejo aquí claro para que los estudiantes no se vayan a confundir como que, ay, esa no es la profe, esa no es, no. Simplemente esos son apoyos y cuando tú los mandes les vas a decir que son apoyos que ya vienen del 1604, pero que sé que te van a servir también mucho a ti, ¿de acuerdo? Y a los estudiantes. Adelante, mi profe. Y la aproximación al concepto de psicometría finalmente dice que proporciona obviamente esas reglas que te permiten
llevar al proceso de medición, de operativización de las variables que vamos a medir, por ejemplo, la que hablábamos ahorita, conservador, independiente, liberal, análisis del error que afecta a las mediciones en realidad, que eso ustedes lo van a ver más posteriormente, la fiabilidad, qué tan fiable es una prueba, si efectivamente va a predecir lo que nosotros queremos nos respondan los resultados, y realizar inferencias sobre la relación entre los datos y el constructo que estamos midiendo, ¿verdad? Que en este caso, por ejemplo, el atributo política y el constructo medido, que es la validez del instrumento. Adelante, mi profe. Orígenes, creo que es después de esta, mi profe, igual tú estás ahí pendiente. Orígenes y desarrollos de la psicometría. Entonces, en estos momentos hay dos motivos que fundamentaron la introducción de la medición en la psicología. Uno es la tendencia a formular problemas científicos en términos matemáticos, que a veces algunos de ustedes, y creo que gran parte a veces de los psicólogos, dicen, no, yo empecé a estudiar psicología porque aquí no vengo nada que ver con los números. Resulta que usted se estrelló porque está viendo estadística, porque va a haber psicometría, porque va a haber otros cursos, y yo creo que es así. Quien le haya pasado eso, aquí lo leemos si quiere, si no, no hay ningún problema, pero sé que muchos de pronto pensaron que nunca iban a tener nada que ver con esto, y resulta que nosotros sí, al predecir, Tatiana hace una carita, así es, tenemos que ver indiscutiblemente con resultados estadísticos. Siempre vamos a estar asociados a eso de una cierta manera, van a estar ahí. El enfrentamiento de la psicología con dos problemas, el psicofísico, que hablábamos ahora de lo biológico, cómo se relacionan las características físicas de los estímulos con las sensaciones que provocan los sujetos. Yo ahorita les decía, en una situación determinada, alguien dice, por ejemplo, nosotros que tenemos ese tema de inseguridad tan fuerte en todo el país, no, es que yo veo que alguien va a venir a atacarme y yo no, yo le doy todo. Las personas a veces dicen así, pero cuando a uno le pasa una situación como esa y reacciona de una manera a la defensiva, o bien como lo dijo, pueden ver dos cosas. El que dice que no pasa nada, que todo está bien, y resulta que responde a la defensiva. Miren cómo nuestro comportamiento no está asociado solamente a lo que nosotros pensamos, sino a la situación como tal y a la manera como nuestro cuerpo y nuestra mente en esos momentos entran como en choque, como que uno dice, voy a hacer esto, pero resulta que no lo hace, y obviamente podemos tener consecuencias. Entonces son estudios de psicofísica. Y la cuantificación de las diferencias individuales, en qué grado los sujetos manifiestan un atributo. Y lo que les hablaba ahorita, la teoría de los atributos, hablábamos ahorita el ejemplo, acuérdense, por ejemplo, que les decía de político cuando se inició al principio, o por ejemplo, depresión o inteligencia, lo que estemos midiendo. Adelante, mi profe. Ahora sí, hasta aquí estoy yo, la profe Dilma, igual yo sigo aquí, no me voy a ir, pero le voy a dar la palabra a la profe Angie Viviana para que ella pueda seguir con ustedes. ¿Todo fue claro hasta aquí? Me gustaría leerlos o saber si fue así. Sí, señora. Bueno, me alegra mucho, y aquí vamos a seguir aquí también en esta misma dinámica, obviamente con la particularidad de la profe Angie. Adelante, mi profe. Bueno, buenos días para todos, espero se encuentren muy bien. Como todos sabemos y como ya ustedes van un poquito más avanzados en su proceso formativo, ¿cierto? Sabemos que tenemos el Código Ético y Deontológico del Psicólogo, ¿cierto? Que es la Ley 1090 del 6 de septiembre del 2006, ¿cierto? Pero en este caso, puntualmente en la parte de la psicometría, ¿qué pasa? Hay un capítulo, ¿cierto?, donde habla del material psicotécnico, ¿cierto? En el artículo 45 habla de que el material psicotécnico es de uso exclusivo de nosotros los profesionales de la psicología, ¿cierto? Entonces, para los estudiantes realizar un acompañamiento y poder aprender acerca de esto, nosotros como docentes tenemos que acompañarlos, ¿cierto? Realizando una supervisión muy juiciosa, ¿cierto? Y una vigilancia, ¿cierto? De que ustedes empleen de manera adecuada estos materiales psicotécnicos. Porque, por ejemplo, que ustedes le apliquen el BFQ a una persona, ¿cierto? Y que se busca que esto pues no lo hagan hasta que ustedes no terminen su proceso formativo, ¿sí? Como decía la profe, no podemos tomarnos implicaciones o tomar atribuciones, perdón, que aún no nos competen, ¿cierto? Sin tener el proceso formativo completo, ¿sí? Porque la ley ya lo fundamenta que no debemos hacerlo de esta forma.
¿cierto? En el artículo 46, que habla, cuando el psicólogo construye o estandariza test psicológicos, inventarios, listados, de chequeo u otros instrumentos técnicos, debe utilizar procedimientos científicos debidamente comprobados, ¿sí? Que era lo que hablaba la profe, que decía que nosotros tenemos que fundamentarlos teóricamente, ¿sí? Nosotros aquí en la universidad nos estamos formando como investigadores, ¿sí? ¿Qué se busca? Que ustedes investiguen, que busquen sustento teórico, ¿sí? Que no vayan a una revista o a un blog, ¿sí? Y que vayan a sustentar por lo que dijo un bloguero, por lo que dijo alguien que no, ustedes no saben si efectivamente validó eso que está diciendo, sino que nos sustentemos con pues marcos teóricos que ya hayan sido validados previamente, ¿cierto? Para que estos test cumplan con las normas propias, ¿cierto? De construcción de instrumentos y estandarización y validez y confiabilidad, que son términos que ustedes ya vieron en el paso anterior, ¿cierto? Entonces, el artículo 47, el psicólogo tendrá el cuidado necesario en la presentación de resultados diagnósticos y demás inferencias basadas en la aplicación de pruebas hasta tanto estén debidamente validadas y estandarizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos presentar un resultado de una aplicación de una prueba que no sepamos que, por ejemplo, no haya sido validada con una población similar a donde nosotros vayamos a hacer una aplicación, ¿sí? Que digamos lo vayamos a aplicar una prueba a unos niños de 0 a 5 años cuando la prueba fue validada o estandarizada para adolescentes de 12 a 15 años, por ejemplo, ¿sí? Tenemos que tener muy en cuenta los criterios de inclusión y de exclusión para el tema de la aplicación, pues, de estas pruebas. Y las pruebas no son suficientes para hacer evaluaciones diagnósticas, son los test psicológicos, entrevistas, observaciones y registros de conductas. Estos procesos deben hacer parte como de un proceso completo para poder, por ejemplo, establecer un diagnóstico. ¿Sí? No solamente la aplicación de una prueba a una persona, perdón, puede determinar si, por ejemplo, vamos a aplicar el DAS-21 y solamente con el DAS-21 podemos decir, no, es que esta persona está teniendo ansiedad, ¿sí? Sin revisar pues todo lo demás, realizar una entrevista, ¿sí? Hacer el proceso válido para determinar si esta persona efectivamente tiene o no tiene este diagnóstico, ¿sí? No podemos entrar en este error de encasillar o etiquetar a una persona sin saber si efectivamente o realizar el proceso de evaluación completo. Por favor, siguiente, profe. Entonces, hay otros principios éticos que se deben de tener en cuenta, ¿cierto? La propiedad intelectual, que cualquier reproducción es ilegal, ¿sí? Esto lo penaliza el Código Penal de la República de Colombia en el artículo 271, donde allí habla de las sanciones que se nos imponen, ¿cierto? Por reproducir de manera ilegal un test o cualquier documento. Por eso nosotros somos tan recalcamos tanto y tan insistentes en el tema de las normas APA, ¿sí? Porque nosotros no podemos apropiarnos de algo que ya dijo otra persona, que ya está sustentado, ¿cierto? Y venir y decir, no, es que es propiedad intelectual mía. Sí, yo fui la que dije, a mí fue la que se me ocurrió esto, porque pues estaríamos incurriendo en algo que ya está penalizado. Sí, hay penas desde los 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes hasta el tema de la detención. Entonces, pues la idea es que evitemos esta clase de errores y tratemos en todo lo posible de no tomar propiedad intelectual de otras personas, ¿cierto? La competencia. ¿Sí? La competencia para utilizar las pruebas de manera responsable, ¿sí? Era lo que les decía hace un momento. El psicólogo debe ser competente en el manejo de conceptos, de la metodología de evaluación, ¿sí? No puede decir alguien que va en cuarto semestre, voy a ir a aplicar test o voy a realizar un proceso de psicología organizacional o voy a diagnosticar a mi vecina que tiene al parecer ansiedad o depresión, ¿sí? Tenemos que saber hasta qué punto nosotros podemos actuar, ¿sí? Como futuros colegas, ¿cierto? Y en qué momento podemos buscar apoyo de una persona que ya sea competente, que ya tenga por ejemplo, una formación acreditada, ¿cierto? Y certificada para poder realizar
esta clase de actividades, ¿cierto? El consentimiento informado. En la mayoría de los test o en las pruebas, cuando realizamos aplicaciones de pruebas, por ejemplo, a una población determinada o una cantidad de personas, siempre se debe realizar la aplicación, pues antes, perdón, de la aplicación del test del consentimiento informado. ¿Para qué? Para que quede por escrito que la persona acepta voluntariamente realizar este test, que no fue impuesto, no fue obligado, ¿sí? Hay que tener en cuenta algo que, por ejemplo, cuando nosotros nos inscribimos, por ejemplo, a un concurso, por ejemplo, los que están ahorita con la Comisión del Servicio Civil, ¿sí? Ahí queda implícito que nosotros voluntariamente como que damos consentimiento de que vamos a realizar esa prueba que nos van a aplicar ellos, ¿cierto? Que están estandarizadas también, ¿sí? Dependiendo, por ejemplo, al cargo en el que nos postulamos. La confidencialidad. El psicólogo debe de tratar el resultado de las pruebas como información confidencial. Esto solo deben darse a conocer a otro profesional calificado, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, si estamos atendiendo a un consultante, a una persona, ¿cierto? Y vamos a aplicarle un test o una prueba, ¿sí? No podemos ir a decirle, por ejemplo, a la esposa, al esposo, al familiar, al primo, al tío, mire, los resultados del test fueron estos y él puede tener o no puede tener ansiedad o depresión, ¿sí? Porque la idea, ¿cuál es? Siempre tener en cuenta la privacidad, ¿cierto? La información de la persona es solamente de ellos. Cuando nosotros rompemos nuestro silencio profesional, quiere decir que es porque ya esta persona está en peligro, por ejemplo, de que algo le vaya a suceder, de que, sí, pero por ejemplo, cuando vamos a aplicar un test, no debemos de romper nuestra confidencialidad. La seguridad en las pruebas, el psicólogo debe mantener las pruebas bajo su control, ¿sí? No decir, es que yo tengo que aplicar estas pruebas y le voy a decir a mi hermanito que venga y me ayude a realizar como tal los resultados, ¿sí? O la interpretación. Y lo mismo esta, personas no calificadas. Por ejemplo, poner a mi tío a que me ayude a interpretar esta prueba que apliqué. No, la idea es que nosotros seamos conscientes que nosotros somos los que tenemos la formación, ¿cierto? Y que debemos de ser responsables con la información de otras personas que confiaron en nosotros y en nuestro profesionalismo. Listo, profe, siguiente, porfa. Bueno, en este caso se van a mencionar de grosso modo los tipos de las pruebas, ¿sí? Hay tipos de pruebas grupales y pruebas individuales. Las grupales son las pruebas que se aplican, por ejemplo, con un grupo de estudiantes, ¿sí? Pero cada uno tiene su hoja de respuestas, cada uno tiene dónde realizar la prueba. No es que vamos a todos en grupo aquí, por ejemplo, en la reunión vamos a realizar la prueba y aquí vamos a medir el resultado, no, ¿sí? Serían las pruebas grupales, pero por ejemplo en un salón, ¿sí? Donde están especificadas ciertos estándares para la aplicación de la prueba. Las pruebas individuales, pues son pruebas donde está un evaluador y un evaluado, donde tienen que haber ciertos criterios, por ejemplo, que deben estar, por ejemplo, en una sala, cómodos, con buena iluminación, ¿sí? Que la persona, por ejemplo, no vaya a tener de pronto información acerca de la prueba para que no vayan a haber sesgos, ¿sí? Pruebas de lápiz y de papel que ya casi no se utilizan, las pruebas sistematizadas como la prueba BFQ2 que se aplicaron ustedes en el paso anterior, ¿cierto? Las pruebas de inteligencia donde miden, por ejemplo, el coeficiente, las pruebas de actitud, las pruebas de aprovechamiento académico, ¿cierto? Que son netamente formativas, las pruebas de creatividad, las de personalidad, los inventarios de intereses, los procedimientos conductuales, las neuropsicológicas, que son, por ejemplo, para medir a los niños qué coeficiente intelectual tienen, o a los adultos. Las pruebas objetivas, que son las psicométricas, que son lo que pues, vamos a enfocarnos en este caso, ¿cierto? Teniendo en cuenta que las pruebas objetivas que buscan son las que pueden aplicar sus resultados, ¿cierto? Midiéndolos y de esta manera Mi profe, no te escuchamos.
Sí, perdón, profe, Ahora se me sí, silenció el micrófono. tranquila. Que son las pruebas que se pueden aplicar y sus resultados se pueden contrastar con un grupo normativo y los resultados pues están determinados a unos criterios ya establecidos. Las pruebas proyectivas son las pruebas subjetivas, ¿cierto? Las que se basan más de manera psicoanalítica y pues en este caso pues no implementaríamos estas porque pues lo que buscamos nosotros es que todo esté validado, que todo esté con criterios muy establecidos. Listo, profe, siguiente, porfa. Bueno, los usos de las pruebas. Las pruebas se utilizan con propósitos de orientación psicológica, selección, asignación, ¿cierto? Pueden haber diferentes contextos de aplicación. Por ejemplo, en la parte clínica, nosotros podemos realizar una aplicación de una prueba, de un test, ¿cierto? Con el propósito de tener un insumo más para poder, por ejemplo, diagnosticar o, por ejemplo, apoyar en el proceso psicológico que esté llevando algún consultante, ¿cierto? De selección en la parte organizacional para de pronto hacer selección masiva de personal, ¿cierto? Para ver sus características, sus cualidades, como decía la profe hace un momento, de ver de qué manera, por ejemplo, reaccionan a realizar alguna actividad determinada, ¿cierto? De asignación para asignar, por ejemplo, tareas, ¿sí? Entonces, cada uso de las pruebas depende también pues de su contexto para estas aplicaciones. Los resultados de las pruebas psicológicas se pueden alterar profundamente el futuro de una persona. Así el haber sido admitido en una universidad y no en otra, ser aceptado en un empleo y rechazado en otro, que era lo que decía la profe hace un momento, que uno a veces dice, yo me presenté o me postulé a tal cosa y no pasé, ¿será que es que yo no soy capaz? ¿Será que es que yo no sé? ¿O será que es que mis conocimientos son muy mínimos para no poder pasar? ¿Sí? Lo que uno busca es que nosotros, como profesionales y futuros colegas, no nos permitamos de pronto encasillarnos por un resultado, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que todos son procesos, ¿cierto? Y de acuerdo a esto, pues no podemos permitir de pronto ser encasillados de pronto por un resultado que no ha sido el mejor, ¿sí? Tener también mucho cuidado de pronto si estamos desempeñándonos en el área clínica, ¿sí? De pronto diagnosticar a alguien de manera equivocada, ¿sí? Porque pues eso también puede incurrir en muchos problemas para la otra persona. Entonces, ¿qué se busca? Que tengamos sumo cuidado con nuestros criterios de pronto de evaluación. Siguiente, profe. Bueno, ya aquí vamos a hablar un poquito acerca de los conceptos que ya ustedes vieron previamente, ¿cierto? Donde ustedes en el paso 1 tuvieron una aproximación teórica a los conceptos de confiabilidad, ¿cierto? Que es la precisión de las medidas obtenidas con un test, ¿cierto? Que esto proporciona información acerca de, por ejemplo, la estabilidad temporal de las puntuaciones obtenidas, ¿cierto? Que es, por ejemplo, cuando realizamos la aplicación de un retest, ¿cierto? Que esperamos cierto tiempo para volver a aplicar un test para determinar si efectivamente en el tiempo permaneció este resultado, este puntaje obtenido, ¿sí? La consistencia interna del test, que en este caso pues habla del alfa y Cronbach, donde que se busca que pues los test, estos tienen una medición de 0 a 1 y donde 1 es más estable, ¿cierto? La consistencia interna también realizando las dos mitades, que es donde, por ejemplo, dividimos en un test, por ejemplo, que tenga 40 preguntas, ¿cierto? Y las dividimos, puede ser de manera aleatoria, ¿sí? Sacamos, por ejemplo, de las 40 preguntas, sacamos 20, ya sean seguidas, pares o impares, ¿cierto? Para realizar la aplicación en dos mitades del test, ¿sí? Aplicamos la mitad, por ejemplo, puede ser hoy y la próxima semana aplicamos la otra mitad para de esta manera saber y obtener el criterio de confiabilidad.
Siguiente, profe. Bueno, el concepto de validez, como ustedes ya saben, ¿qué busca? Saber que efectivamente el instrumento que estamos aplicando esté midiendo realmente el atributo que nosotros queremos medir, ¿cierto? También ya conocimos que hay distintos tipos de validez. Está la validez de constructo, la validez de criterio, de contenido, ¿cierto? Y es importante tener en cuenta que estas distintas formas de validez pueden ser adecuadas para distintos propósitos, ¿cierto? Para distintos momentos que nosotros vayamos a realizar y que cada una permite realizar inferencias distintas. Hay que tener en cuenta que hay varios factores que afectan la confiabilidad y la validez. La anterior, profe. La improvisación, ¿sí? No tener conocimiento del instrumento de medición que estemos aplicando, ¿cierto? No conocer, por ejemplo, las instrucciones, porque hay unas pruebas o unos tests que tienen unas instrucciones muy claras y muy específicas, ¿cierto? Que no sepamos, por ejemplo, cómo realizar la aplicación y podamos no brindar unas instrucciones específicas a las personas a las que les vayamos a aplicar estos tipos de pruebas. Los instrumentos no contextualizados, ¿sí? Que por ejemplo estemos fuera del contexto o por ejemplo estemos aplicando un instrumento en la calle, ¿sí? Donde por ejemplo no podamos realizar bien la aplicación o que la gente no nos comprenda o por ejemplo que estemos aplicándole un instrumento a una población en específico, por ejemplo, una población indígena, se podría decir, ¿cierto? Y que no tengamos en cuenta su cultura, que no tengamos en cuenta su idioma, ¿cierto? Porque ellos tienen también sus lenguas, ¿sí? Y que, por ejemplo, digamos, es que vamos a aplicarlo y ustedes tienen que leer y yo se los voy a leer y ustedes tienen que entender así. Y no tengamos en cuenta de pronto de pronto también su capacidad intelectual, ¿cierto? Que digamos es que no sabemos ellos hasta qué grado de escolaridad tienen y de pronto entremos en tecnicismos, ¿cierto? Y que la gente no entienda qué es lo que queremos evaluar y pues de esta manera pues nos sesgamos o van a afectar la confiabilidad y la validez del instrumento que vayamos a aplicar. Un instrumento inadecuado a las personas a las que se les está aplicando. Ay, anterior, gracias, profe. Entonces, por ejemplo, como les decía hace un momento, aplicar un instrumento que sea para niños de 0 a 5 años a adolescentes que estén de 15 a 18 años, ¿sí? Hay que tener en cuenta todos estos criterios para poder realizar una aplicación adecuada y que no vayamos a afectar, pues, la medición, ¿sí? Y las condiciones, pues, ya es el lugar, de pronto en la forma en la que vayamos a aplicarlo, que si estamos a la intemperie, que si estamos, o por ejemplo, que esté haciendo muchísimo calor y que la gente esté desesperada por el calor y que ya se quieran ir, pues va a hacer que la gente responda como quien dice así, muy rapidito para salir y poder ya irse. Entonces la idea es buscar la manera en la que apliquemos nuestras pruebas, test o inventarios, que se realice de una manera adecuada y en un lugar donde podamos estar cómodos y donde la persona se pueda sentir cómoda con lo que esté realizando. Listo, profe. Etapas para la elaboración de la prueba. Bueno, esto aquí, la idea es establecer unos momentos, ¿no? Para realizar la elaboración de la prueba con el propósito pues de ya irlos contextualizando un poco acerca de lo que se busca realizar en este curso, ¿cierto? Que el propósito es pues realizar una prueba, ¿cierto? Entonces, en el momento inicial, ¿qué se busca? Contextualizar la prueba, ¿cierto? Conceptualizándola realizando una selección de la teoría, ¿cierto? Definiendo los constructos de manera adecuada, ¿cierto? Identificando cuáles son las variables que buscamos medir, ¿cierto? Ya en la construcción de la prueba, pues tenemos que determinar la escala, ¿cierto? Que en este caso sería tipo Likert.
para identificar los ítems, ¿cierto? Y los reactivos pues, del test. Realizar un ensayo de la prueba, que es realizar la aplicación a un grupo piloto, ¿cierto? Un grupo pequeñito antes de pues realizar la aplicación a un grupo grande como tal, ¿cierto? Para saber si efectivamente la prueba está midiendo lo que nosotros queremos medir. Realizar el análisis de los reactivos y determinar la validez y la confiabilidad de de los reactivos que escogimos para la prueba y la revisión, ¿cierto? Escoger los mejores ítems, identificar la validación y pues realizar una adecuada interpretación de esta prueba. Bueno, aquí en las escalas de estimación, ¿cierto? Hay una que es como la más común, ¿cierto? La más popular, en este caso que es la escala Likert. ¿Qué es esta escala? Es una escala que mide a través de la agrupación de palabras, afirmaciones o símbolos, ¿cierto? En los que en relación a intensidad de un rasgo, actitud, emoción, ¿cierto? Indica a la persona que va a responder la prueba, por ejemplo, como dice aquí en la imagen, la empresa despide al personal sin tener en cuenta su desempeño. Entonces va de nunca a siempre, donde nunca es 5 y siempre es 1, ¿sí? Esta escala es la más utilizada en este momento, bueno, actualmente, ¿sí? Porque pues es de muy fácil comprensión para todos los tipos de grupos a los que se vaya a aplicar. Siguiente, profe. Entonces, aquí se muestran que cada reactivo presenta 5 respuestas alternativas, por lo general, en un tipo continuo de acuerdo y desacuerdo o aprobación o desaprobación, ¿sí? La más común, en su gran mayoría, va de 1 a 5. La que viene en la parte inferior, que es de -2, -1, 0, +1 y +2, es muy poco común, teniendo en cuenta que a veces pues las personas a las que nosotros vayamos a aplicarle la prueba pueden de pronto no comprender exactamente este tipo de medición. Entonces, ¿qué se busca? Que las personas a las que nosotros vayamos a evaluar pues comprendan y tengan muy claras las instrucciones y que de esa manera pues nosotros no tengamos resultados que de pronto estén sesgados o que no sean los que nosotros pues buscamos conocer. Siguiente, profe. Bueno, hay que tener en cuenta que nosotros debemos de evitar de pronto darles a las personas instrucciones confusas, ¿cierto? Realizar afirmaciones ambiguas, que no sepamos con claridad de qué es lo que estamos hablando y qué buscamos medir, ¿cierto? No darles pistas, ¿cierto? O buscar no darles de manera intencional pistas, ¿cierto? Buscar evitar también la sintaxis compleja, ¿sí? Evitar el uso de tantos tecnicismos, ¿sí? Porque pues no tenemos en cuenta, tenemos que tener en cuenta el grado de escolaridad de las personas, ¿cierto? De pronto no todos logran comprender los mismos términos, ¿cierto? Y evitar tener un vocabulario difícil. Bueno, mi profe, muchísimas gracias. Creo que fue supremamente claro, contextualizado y también en la práctica. ¿Cómo van hasta acá, mis estimados estudiantes? ¿Claro? ¿Los escucho o los leemos? Claro, sí, señora. Ok, Tatiana, muchas gracias. Bueno, vamos a darle paso ahorita a mi profe Juan, que va a hacerle las orientaciones respectivas con referencia al paso número 2. Gracias, mi profe Angie, por toda esa parte de socialización. Listo, muy buenos días para todos y para todas nuevamente. Vamos entonces a hablar lo que es el paso número 2. Recordemos que en esta parte vamos a ver primero estas diapositivas, ya les muestro la guía para que vayamos paso a paso, donde les vamos a hablar precisamente la fecha de apertura, la fecha de cierre y la puntuación max. Entonces vamos a centrarnos en esto muy genéricamente y ya lo vamos a ver a detalle con la guía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este paso número 2? Tenemos que realizar dos cronologías, ¿sí? Descriptivas con los hitos históricos relevantes de todo lo que es la psicometría, recordando que estos hitos solicitados tienen que ser uno del siglo XX,
del siglo XXI, perdón. Todo lo relacionado al siglo XXI, es decir, del 2000 en adelante. Todos esos aportes históricos que hemos evidenciado en la literatura por parte de la psicometría, pues van del 2000 en adelante. Ojo, ¿esto qué quiere decir? Nosotros como estamos haciendo un proceso de investigación, que no solamente va a ser en esta segunda fase, sino de aquí en adelante, lo ideal que es que toda la literatura que nosotros estamos usando o implementando para realización, no solamente de la fase 2 sino de aquí en adelante, tiene que ser del 2018 en adelante. ¿Eso qué quiere decir? Que los hitos históricos para esta segunda fase son del siglo XXI, pero la literatura a implementar tiene que ser del 2018 en adelante. Hasta aquí vamos bien. ¿Qué cosas tenemos que hacer? Nosotros tenemos que hacer hechos históricos que destaquen como mínimo 15 internacionales y 10 nacionales. ¿Bien? ¿Eso qué quiere decir? Profe, pero ¿cómo serían estos hitos internacionales en la psicometría? Si bien la literatura que nosotros estamos presentando en el sílabus del curso contiene hechos históricos de la psicometría, porque ahí claramente se aparece, lo importante en los hechos internacionales es ver qué está pasando con la psicometría en otros países. Podemos hablar de pruebas psicométricas que han aparecido, no sé, posterior a COVID, en lo que pasó en España. Colombia tienen los hitos nacionales muy buenas pruebas que sacaron a partir de lo que nos dejó COVID, todas las pruebas de inteligencia que actualmente se están usando. Otro hito podría ser qué pruebas de inteligencia se han actualizado, de depresión y así sucesivamente para cada uno de los hitos. Entonces, recordando siempre, son 15 internacionales y 10 nacionales. Bien. Luego, ¿qué nos va a solicitar? Identificar las variables que ha sido asignada en el foro de trabajo. ¿Sí? Recordemos que nosotros en esta fase tenemos una variable que se fue asignado tanto para grupos pares como para grupos impares. Entonces, hay que checar. Aunque mi profe Dilma, aquí quiero la precisión, este curso es el que ya tenemos con el cuestionario, ¿cierto? Sí, ellos van a manejar las mismas variables que estamos manejando en el 1604, las mismas. Listo. Entonces, muchísimas gracias. Para los impares, nosotros tenemos lo que es la resolución de conflictos y para los pares tenemos todo lo que es la autoeficacia. Entonces, hay que revisar en el foro. En la apertura de cada foro aparece la variable asignada y hacer una reflexión sobre la importancia de la psicometría para comprender la variable asociada a salud mental y generar acciones psicosociales. ¿Eso qué quiere decir? A partir de su variable, la variable que le fue asignada, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer este proceso de análisis y cómo es vinculada en salud mental. A partir de eso, nosotros postulamos un conjunto de acciones en un proceso de intervención psicosocial. Es decir, la resolución de conflictos, ¿por qué es importante? ¿Cómo nos ayuda? ¿Qué aporta a toda nuestra investigación? Porque la autoeficacia es tan relevante para nosotros en el proceso de estudio. Entonces, esa síntesis, esa reflexión que usted va a hacer, pues la va a tomar a partir de lo que usted ya leyó, hace este proceso de reflexión y a partir de eso usted empieza a redactar lo que es la reflexión. Cabe estar que una de las sugerencias pertinentes es que usted nos defina, ¿sí? Un párrafo corto con sus respectivas citas y demás, y a partir de eso, pues usted empieza a construir un discurso. Es corto, tampoco es tan extenso, igual ahorita lo vamos a ver en la guía. ¿Qué pasa con estos hechos históricos? Acá hay algo relevante y es, uno, ahorita que veamos la guía, se va a dar cuenta que todo nos solicita APA, absolutamente todo lo solicita APA. Entonces acá este cuadro está sin APA, pero ahorita cuando nosotros vayamos a ver la guía, nos solicita específicamente en la rúbrica de evaluación que todo tiene que estar con APA, incluyendo las tablas. En esta fase, ¿qué podemos hacer? A mano izquierda, usted va a colocar el hecho histórico. ¿Qué pasa con el hecho histórico? Usted va a colocar brevemente lo que ocurrió, la fecha correspondiente, y a mano derecha, ¿sí? De la tabla, pues usted ya va a hacer una descripción muy puntual, muy clara, extensa de lo que realmente ha pasado, ¿sí? Con este hecho histórico. Por ejemplo, nosotros estamos hablando de la actualización de una prueba de inteligencia que es la WIS 4. WIPSI es para infante, la WIS 4. WIS. Sí, la WIS 4. Entonces,
A partir del 2008, si mi memoria no me falla, pues hubo una actualización. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces en el hecho histórico es actualización de la prueba Waze 4. ¿En qué año se actualizó? Ejemplo, 2008. Y en la parte descriptiva, pues usted me va a decir, la de Waze 4 se creó en tal fecha, en tal país, por tal autor, que mide las siguientes competencias. Sin embargo, actualmente se cuenta con la edición número tal que fue actualizada en tal país, o si no, lo estamos haciendo como hecho internacional, pues no sirve. Creada en tal país y que cuenta con las siguientes actualizaciones. Si nosotros traemos ese hito histórico para Colombia, entonces usted me tiene que hablar por qué la prueba, quién me la convalidó en el país, cómo la están implementando, ¿sí? Y cuál es la versión que estamos usando en ese proceso de estandarización. Entonces, en esa parte descriptiva no es copiar y pegar, sino realmente sacar todo este proceso de síntesis y los datos más relevantes de la prueba. ¿Qué me está midiendo? Eso como un hecho histórico. ¿Qué me está midiendo? ¿A qué población va dirigida? Ser muy puntuales. Ahora bien, si usted me está hablando de un nuevo laboratorio de psicometría que se creó en Colombia, por ejemplo, el de la Javeriana, el de la Nacional, que tiene centros de psicometría a nivel nacional, pues usted me va a colocar, bueno, se formó o se creó o tuvo apertura en el año 2004, 2006, que es aproximadamente los años en que abrieron estos observatorios de psicometría a nivel Bogotá, pues usted me va a describir quién fue, quién lo abrió, cómo son las asociaciones, hace cuánto inició el proceso, qué pruebas están manejando, ¿sí? La idea de hacer estos hechos históricos en el siglo XXI es precisamente abordar los avances que ha tenido la psicometría, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Vamos claros hasta el momento? Mis estimados, los leemos. ¿Va claro el profe? Ok, sí. Sí, mi profe. Listo, listo. Cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer toda esta fase número 2. Lo primero es centrarnos en las normas APA séptima edición. Recordemos algo importante. Nosotros, la Universidad UNAD cuenta con un manual que se encuentra habilitado. De igual forma, yo se los comparto tanto a mi profe Angie como la profe Ilma también cuenta con el recurso. La UNAD cuenta con su propio manual de normas APA séptima edición. ¿Eso qué quiere decir? Que no se me preocupe, usted puede ver ese recurso que la universidad ya lo tiene en la parte de e-biblioteca. Nosotros también contamos, como biblioteca, cuenta que fue creado por la BISAE, si mi memoria no me falla, un, un croquis, ¿sí? Como un esqueleto donde usted puede colocar el borrador de los pasos que va en un documento, ¿sí? Tenga en cuenta que no todo se va a usar. Hay algunos recursos que son pertinentes y algo otros dentro de ese esqueleto que no tiene que implementar de forma obligatoria. Bien, pero le ayuda a ir planificando cómo va a estructurar el documento. Tenemos que revisar los recursos de la unidad 1 del sílabus. Bien, hay que tener en cuenta las citas y las referencias. Normas APA, como les decía hace un rato, la tabla también tiene que tener normas APA, los gráficos tienen que tener normas APA, todo tiene que estar debidamente parafraseado, citado y referenciado. Cada cita tiene su referencia y cada referencia sí tiene su respectiva cita. Bien, nosotros como universidad tenemos un aplicativo que se llama Turnitin. Es totalmente gratuito tanto para los docentes como para los estudiantes. Este aplicativo que me permite, uno, saber que usted no me está copiando y pegando. Recuerde, la tarea no es copiar y pegar, es que usted haga un proceso de análisis, donde usted tiene que evidenciar que lo que está leyendo ha sido comprendido previamente. Turnitin, ¿qué hace? Turnitin me dice, mire, esto tiene un nivel de plagio porque tiene similitudes con otros artículos y te subraya textualmente y te dice de dónde salió. Entonces, para evitar este tipo de cosas, nos volvemos al paso anterior que les nombraba y usted hace un proceso que se llama parafraseo. ¿Qué es el parafraseo? Usted me toma la idea principal, la modifica con sus propias palabras, me la cita y me la referencia. Eso para evitar plagio. Entonces, Turnitin lo que le va a decir, querido estudiante, querida estudiante, usted cuenta con y te da el porcentaje. ¿Qué se sugiere? Que todo esté por debajo del 22% en similitudes. Es decir, ahí va a aparecer un semáforo verde, amarillo, naranja y rojo y con la puntuación de similitud.
Usted tiene que estar por debajo del 22% para evitar lo que es el plagio. Bien, recordemos que el artículo 100 del reglamento estudiantil, que ustedes lo pueden buscar directamente en la página, que me dice que si usted incurre en plagio y es evidenciable a partir, por ejemplo, del Turnitin que nos evidencia a nosotros, pues usted tiene cierre en la actividad. ¿Qué se sugiere? Pues que sigan todas estas recomendaciones. Información importante para buscar estos hitos históricos, tanto nacionales como internacionales. Las bases de datos de la universidad. La universidad cuenta con una biblioteca que tiene un conjunto de bases de datos que le permite extraer información actualizada. Podemos usar motores de búsqueda como Google Académico, Google Books, para tener información científica y relevante. Tome en cuenta estas herramientas que no solamente le van a servir para esta fase, sino de aquí en adelante, en todo el curso, y en otras asignaturas de la universidad. Recordemos que las normas APA no solamente es para este curso, sino para todos, y la literatura científica es para todos. Entonces, importante que nosotros no saquemos información de lo que son blogs, ¿sí? Información poco confiable, el psicólogo.com, mucho menos Wikipedia. Entonces, es información que hay que tener en cuenta. Denme un segundo, ya voy a cambiar la presentación, voy a abrirles la guía y la vamos leyendo rápidamente para que vayamos teniendo en cuenta la puntuación, las fechas y demás. Denme un momento, por favor. Bueno, como una observación, recuerden que por mensajería interna se les mandó una infografía del paso número 2. Entonces los invitamos para que también la lean y tengan presente todas las indicaciones tal cual como se dan. Eso como punto ahí para tener en cuenta. Y aquí la estoy compartiendo. Esperen un segundo. Guía número 2, listo. Entonces vamos a compartir nuevamente. Aquí ya dos. ¿Me confirman, por favor, si la logran visualizar? Ya, mi profe, ya se logra visualizar. Gracias. Entonces vamos a correr acá. Y era lo que les decía. Bien, ¿qué me dice el paso número 2? Nosotros tenemos una fecha de apertura y una fecha de cierre. No solamente la guía nos lo especifica, sino nosotros contamos a mano derecha, a mano izquierda, perdón, en la barra, nosotros tenemos un cronograma. Cada curso tiene un cronograma y parece un semáforo. A medida que se va acercando la fecha de cierre, va cambiando de color. Ahí le va a decir en qué momento inicia la actividad, en qué momento finaliza y hasta qué fecha límite tiene un docente para entregar la respectiva retroalimentación. Pero a su vez, también lo podemos encontrar en la guía, que nos dice, esta actividad inició el 9 de octubre, ¿sí? Y finaliza el domingo 5 de noviembre. ¿Eso qué quiere decir? Que casi que nos da una extensión de un mes para realizar esta actividad. ¿Cuál es el valor máximo que nosotros podemos tener en esta actividad? 100 puntos. Es lo máximo que nosotros podemos obtener porque es lo que la guía nos está indicando. ¿De qué carácter es, qué tipo de entrega es este producto número 2, esta fase número 2? Pues es de carácter colaborativo. Recordemos que el carácter colaborativo es que todos como grupo discutamos cuáles son los hitos más relevantes y cuáles vamos a colocar. ¿Eso qué quiere decir? Sí, señor, sí, señora. Su merced tiene que entregar todos los solicitados, es decir, tiene que entregar los 15 internacionales y los 10 nacionales de forma individual y como grupo, como colectivo, van a escoger cuáles van a nuestro trabajo final, a la entrega, ¿sí? Nosotros lo vamos colocando, los vamos discutiendo y entre ustedes dicen, mire, este apartado siento que es mucho más relevante porque me estaba hablando de la apertura de los nuevos centros de psicometría en el país, o me está diciendo, miren, esta prueba se actualizó relativamente hace poco. Si ustedes, por ejemplo, van retomando un poco lo que hablaba la profe Dilma, nuestra profe Angie, que hay pruebas que ya han ido cambiando y ya se han modificado el campo virtual. Eso sirve en la actualización como un hecho histórico en nuestro proceso. ¿Pero eso qué quiere decir? Que usted me lo tiene que nombrar como previo al inicio, no sé, hay una prueba, el 16 PF, por ejemplo.
el 16 PF no solamente estaba lápiz y papel, sino que actualmente por plataformas como TEA y demás, nosotros podemos hacer todo el escaneo virtual. Entonces, ¿eso qué me quiere decir? Que ese hecho histórico de pasar de lápiz y papel a una plataforma digital y que sea aprobado, eso ya hace parte de un proceso histórico. Entonces, es importante nombrar la prueba, ¿sí? Que lo mismo que les decía hace un rato, eso hace parte de un proceso. Entonces, ¿quién decide qué va y qué no va? Ustedes como grupo. Nosotros acá tenemos, pues, ¿qué es lo que esperamos realmente con esta actividad? Pues que usted reconozca todos los hechos históricos de la psicometría, que apoya el desarrollo de la psicología, como nuestra disciplina y las principales consideraciones éticas en la investigación. La actividad consiste en construir 2 cronologías, ya lo habíamos hablado, 15 internacionales, 10 nacionales. Recordemos que es del siglo XXI en adelante, eso que traduce del 2 para arriba. Nosotros tenemos que tener literatura del 2018 para arriba. Cada cronología debe presentarse en manera de tabla con 2 columnas, que era lo que les decía. Yo en este momento uso el ejemplo de izquierda a derecha. Sin embargo, pues usted en la infografía que le envió la profe Irma hace unos minutos, que era lo que ella mencionaba, pues ahí aparece puntualmente. En la columna de hecho histórico, pues usted tiene que colocar el nombre, las fechas y demás, y en la columna descriptiva, pues ahí va a colocar lo que ya habíamos mencionado, ¿bien? Donde la primera columna corresponde al hecho histórico y la segunda columna corresponde a la descripción, argumentación del propio hecho mencionado, ¿bien? Todo con respectivas normas APA, tanto la cita, la referencia como la tabla. Construir una reflexión, ya lo habíamos hablado precisamente sobre todo este proceso, pero ¿dónde me voy a centrar en este momento? En esto, en entorno de evaluación, pues recordamos que la entrega es grupal, presentar, saludar, hacer aportes significativos de mínimo 2 en el foro. ¿Qué es un aporte significativo? No que usted se presente, no que usted comparta su número de teléfono o un canal de contacto. Nosotros entendemos que eso es importante para el grupo, pero no lo retomamos como un aporte significativo. ¿Esto en qué traduce? Que usted debe aportar información relevante para la construcción del documento. Sugerencia, Mi pues usted profe Juan, coloque. Sí, Yuri señora. está comentando que no está de acuerdo con que sea el 2018, puesto que eso no lo dice la guía. Yuri, externamente, fuera de lo que está en la guía, nosotros como docentes damos unas indicaciones porque se debe hacer de manera actualizada. Y para eso, ahorita el profe lo puede mencionar, en Google Académico, ustedes simplemente lo que hacen es colocar, ¿verdad, mi profe? Indagar y ahí van a encontrar cantidad de artículos en relación a hechos históricos, tanto nacionales como internacionales. Entonces, recuerden lo que les dije al principio, no se limiten, que los límites no estén en su mente y las indicaciones, como les decía, las damos nosotros y yo como directora, tanto en el curso de 1604 como en este, la indicación es que se trabaje a partir de 2018 y no va a ser ningún problema porque en Google Académico ustedes van a encontrarlo. Mi profe, te dejo para que puedas dar también ahí esa indicación. Gracias. Listo. Entendemos, sí, es posible que en la guía no se resalta, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado que como red, tanto en el 1604 y en el 1605 hemos encontrado? Copian y pegan la literatura que está en el sílabus y me hablan de antecedentes históricos de, sí, es importante, cómo China realmente retomó las pruebas psicométricas, cómo desde 1820 se empezaron a hacer diferentes procesos, pero ustedes lo que están haciendo es copiando y pegando y no se han actualizado. La ciencia se actualiza todo el tiempo, que era el ejemplo que yo presentaba frente a adolescencia. Siempre doy el ejemplo de adolescencia, creo que es el más fácil y el más pertinente. Previo al 2005, si no me equivoco, previo al 2000, incluso en 1820, empezaban, el adolescente ni el niño tenía estructura. ¿Y qué era? Era tratado como un adulto. Posterior a eso se hizo la innovación y usted ya empezaba a tener unas etapas del desarrollo. Pero la adolescencia en Colombia, ¿a partir de qué edad se toma? De los 9 años en adelante. Y previo al 2008 se decía que era de los 13. ¿Qué pasó en esta coyuntura? Pues usted logra evidenciar que se ha actualizado la información y que ya está donde me dice que el adolescente comienza a los 13 años, pues ya no es viable.
ya no es viable. Entonces pasa exactamente lo mismo en estas pruebas psicométricas. Hay pruebas psicométricas que Mi que profe, se han sí, perdón que te interrumpa. Ahorita estaba aclarando ahí, Joana, que no se ha hecho la aclaración en el foro. Mi profe Angie, como tú eres la que está asignada dentro del foro, por favor, hacerlo. Y ahora, pues no se vayan a limitar con que, no se había hecho y entonces ya hemos perdido el trabajo. Vamos a aceptar ya en vista de que como ustedes tienen como una semana, más como una semana, porque estamos a 25 de que lo que ya se ha trabajado, pues vamos a respetárselo. Sin embargo, la indicación es que se busque a partir también del 2018, mi profe Angie, para que lo tengas presente, de darle esa indicación a ellos de que por favor busquen del 2018. Lo que ya se ha indagado, pues vamos a dejarlo así, pero siempre tenemos que actualizarlo. Nosotros no podemos hacer investigaciones de data, o sea, que ya tiene de pronto 15, 20 años, porque realmente lo significativo es que sea actualizado. Como ya ustedes han hecho un trabajo y han colocado de diferentes años, se los vamos pues a respetar por esta vez, pero que la profe Angie haga también la indicación de que se busque la bibliografía del 2018 en adelante, actualizada en la indicación de los hechos históricos. Mi profe, por favor, en los foros, ¿de acuerdo? Gracias. Adelante, mi profe. Y disculpa que te haya tranquila, mi interrumpido. profe. Sí, pero sí es importante. ¿Por qué? Porque el ejemplo, por ejemplo, de adolescencia, valga la redundancia, ya les había aclarado que previo a eso se tenían unos rangos de edad y posteriormente otros. ¿De cuál actualmente nos estamos basando? Pues el que me dice que los 9 años en adelante. Pasa lo mismo en estos hitos históricos. Hay pruebas que ya no se convalidan, que no están estandarizadas, que ya no son viables, que incluso ya ni siquiera se implementan porque hay nuevos autores que me traen nueva información. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los hechos históricos tienen que estar lo más actualizado posible. ¿Bien? Entonces, volvemos a hacer estos aportes significativos, pues usted tiene que entender que en estos procesos usted me puede hacer mínimo dos. ¿Eso qué quiere decir? Que en un solo comentario usted me puso los hitos nacionales y los internacionales y en otro la reflexión. O me puede hacer tres. Usted me hizo la nacional, la internacional y el proceso reflexivo. Entonces vuelve y juega, recordando siempre, sí, todos nosotros hacemos todos los hitos históricos. Y ya como grupo vemos qué pasa y qué no pasa al final. ¿Qué estamos buscando? Pues las evidencias que uno que la entrega es grupal, es de forma colaborativa. Tiene que tener toda la parte de la portada, la introducción, el desarrollo de la actividad y las referencias, recordando que cada referencia tiene que tener su cita y cada cita su referencia. Tener en cuenta todas las normas APA que se debe entregar, todas las normas APA a lo largo del documento y que puede entregarlo de forma Word o PDF. Bien, aquí ya tenemos nuevamente las cronologías, 15 hitos internacionales, 10 nacionales y la reflexión. Aquí, como ustedes logran ver, tiene que estar la variable asignada en el foro, ya nosotros la tenemos, estamos jugando con las mismas. Tenga en cuenta que todos los integrantes del DUD deben participar en los aportes del desarrollo de la actividad. Por favor, no coloquen personas que no han trabajado y las personas que aún no han dado sus aportes estamos dándole la invitación, precisamente aún están a tiempo para hacer todos estos aportes antes de la entrega. ¿Sí? Eso también es supremamente importante. No se aceptan entregas de forma individual, esta actividad es de forma grupal. Por favor, ténganlo en cuenta, no solamente para esta, sino de aquí en adelante. Bien, ahora, bueno, estas son las indicaciones de normas APA, pero vamos a centrarnos un poco sobre lo que es la rúbrica de evaluación. Ya sabemos que la actividad nos cuesta 100 puntos. Vamos a leer rápidamente lo que es el nivel alto de cada uno de estos tres lineamientos con el cual nos mide, porque es a lo que nosotros le estamos apuntando. Entonces, ¿qué me dice el primer criterio de evaluación? Participación y aportes individuales. Pero, profe, la tarea es colaborativa. Sí, pero lea la rúbrica de evaluación. Si usted no hizo los aportes en el foro, pues ahí va disminuyendo la puntuación. ¿Qué hago para obtener esos 30 puntos que me están dando realizar solamente la participación en los aportes individuales? El participante pone fuentes bibliográficas, las sintetiza y justifica la relevancia que tiene todo esto en la construcción de las cronologías. ¿Esto en qué traduce? Pues usted me está colocando las cronologías bien descritas, ¿sí? Con su respectiva cita y referencia, y luego usted me está dando un proceso de reflexión a partir de la variable asignada, que era lo que habíamos hablado más arriba. ¿Vamos claros hasta el momento?
y toda la pertinencia de la parte psicosocial en salud mental. ¿Cómo la estamos asociando? Bien, que eso es lo que va. ¿Qué pasa con el segundo criterio de evaluación? Pues toda la construcción de las Mi dos. profe, te voy a Sí, comentar sí, algo. Es sí, que señor. aquí están escribiendo los estudiantes que la indicación, pero esta indicación tampoco se aclara en el foro. Ah, bueno, los aportes. Hay personas, bueno, eso con lo que ya hablamos ahorita de que se van a aceptar los años en los cuales se hayan hecho no solamente el 2018 en adelante, sino cualquiera. Y Yuris, lo que está diciendo el profe ahora, pues obviamente ustedes también tienen a su docente, que es la profe Angie, sé que ha estado muy pendiente con ustedes ahí. Todavía falta, estamos a 5. ¿Cuánto falta? ¿Cuántos días, mi profe, exactamente? Dime, si estamos a 27. 11 días. ¿Cómo? 11 días, mi profe. 11 días. No Sí, se ha sí, señora. acabado. Sí, sí. Recuerden tener mente abierta y vuelvo y repito, cuando uno no tiene, o sea, uno tiene que pensar en que si algo le falta del producto, a ustedes como grupo, avanzar en lo que hace falta, pero eso no es una limitante. Bien, la profe está ahí, ha hecho encuentro también con ustedes, pero aquí no se está hablando nada raro a lo que ya está dispuesto en la guía. Simplemente se están dando recomendaciones, recuérdenlo muy bien. Entonces, ahí está diciendo, Yuri comenta también que explicar un poco sobre la variable. La variable son dos, o resolución de conflictos o autoeficacia, depende si son par o impar. Profe, si puedes de pronto ahondar un twist en eso, te agradecería. Pero que el límite no esté en que es que yo no lo he hecho y los van a decir ahora, no. Porque esta es una web que se está dispuesta como tal para esta fecha y con el mayor de los gustos se están aclarando todas las dudas y tienen aún 11 días para poder terminar el producto. Gracias, mi profe. Listo. Entonces, estábamos hablando precisamente sobre esta reflexión que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una variable que usted la encuentra en la apertura del foro. Usted apenas abre el foro, usted va a encontrar la variable que se le fue asignada. Si usted es impar, es resolución de conflictos. Si usted es par, es autoeficacia. Siempre confundo las dos, perdón. ¿Qué pasa con este proceso y esta reflexión? Ustedes van a buscar literatura del 2018 nuevamente como sugerencia, como recomendación y demás. Nosotros nos vamos a parar en una teoría. A partir de esa teoría, nosotros vamos a empezar a redactar, vamos entretejiendo, ¿sí? Con nuestras propias palabras hacemos este parafraseo y vamos diciendo por qué es importante en salud mental, por qué la resolución de conflictos creen que es importante en la salud mental como una variable psicosocial, ¿sí? ¿Cómo la podemos colocar en ese contexto? ¿Por qué es viable? ¿Qué es importante? ¿Qué nos aporta? ¿Sí? Recordando siempre que hay que darles un área, un contexto, hay que bajar ese concepto, es muy amplio, la resolución de conflictos, la autoeficacia tienen muchas dimensiones, es muy amplia, entonces nosotros la vamos a delimitar como grupo, como a nivel personal la podemos dejar como nuestra postura, pero cuando estamos cerrando el documento de entrega, ya habíamos discutido qué vamos a colocar y qué no, que era lo que les mencionaba previamente, pues ustedes van a colocar toda esta reflexión. Ahí sí pido la claridad de mi profe Angie, como lo está solicitando, si al momento de entregar cada uno en esa parte de reflexión coloca su reflexión y el nombre del estudiante que lo realizó o lo está pidiendo un consolidado, mi profe. Ahí sí pido la claridad, mi profe Angie. O Hola, ambas. mi profe Juan. Sí, sí. Yo creería que sería bueno que cada uno pusiera la reflexión, ¿sí? Teniendo en cuenta que muchas veces de pronto no llegan a un consenso, ¿cierto? Y pues teniendo en cuenta lo mencionado en este ratico de que la parte teórica debe de ser actualizada. Chicos, yo no había hecho la claridad anteriormente porque tampoco tenía esa información, ¿sí? Tengo entendido que es lo que se maneja, perdón, en la red de curso del 1604. Entonces, pues ya, como yo les decía hace unos días en los foros y en la mensajería interna, que todo se debe de llevar consensuado con la directora de curso, ¿sí? Entonces ustedes tienen que tener en cuenta, pues, que es una directriz de la directora del curso, ¿sí? Entonces aún tenemos tiempo, no se angustien, igual ella, pues, mencionaba que se van a tener en cuenta también los aportes que ya ustedes han realizado, ¿sí? Entonces, pues, es realizar de pronto un aporte más, ¿sí? Para que quede más actualizado y más completo el producto, pero, pues, no se vayan a indisponer tampoco por eso.
Gracias, mi profe Angie. Bien, entonces el lineamiento es que nosotros le podemos colocar cada uno el párrafo, la reflexión que se tomó a partir de nuestra variable, ¿sí? Y vamos colocando el autor, que en este caso sería cada uno de los estudiantes, cada uno de los estudiantes que compone el grupo, ¿sí? Lo va colocando para que tengamos claridad de quién hizo el aporte. Igual eso también se va a reflejar en el foro, pero estaría bueno que lo hicieran de esa forma, por eso pedí la precisión, debido a que es mi querida profe Angie quien hace todo este proceso de retroalimentación. Continuamos. ¿Cómo buscar estas referencias? Y es trasladándome un poco más hacia lo que la profe Dilma nos nombraba hace rato sobre los motores de búsqueda. Usted se encuentra buscando en Google Académico, es muy sencillo, no se asuste. A mano izquierda va a encontrar el año, ¿sí? De la información que usted desea conseguir, es decir, usted necesita información del 2018 en adelante. Entonces, a usted le aparece 2018 en adelante. Y todos los artículos que me despliega Google Académico van a aparecer del 2008 en adelante. Y es más, ustedes lo pueden ir centrando por localización geográfica. Es decir, usted quiere artículos de México, le salen artículos de México y usted lo va haciendo. ¿Dónde podemos encontrar esta información? Hay videos explicativos en YouTube frente al uso de bases de datos como bases de datos, no, motores de búsqueda como Google Académico o Google Books. Cuando nosotros necesitamos buscar definiciones, qué mejor que Google Books para tener información de un libro, y hay precisiones y también se hacen con los años y las actualizaciones. Simplemente es literalmente revisar tutoriales donde nosotros podemos encontrar cómo manejar, ¿sí? Este Mi tipo de profe, aplicativos. Eh, Sí, señora. gracias. Y la profe Angie, que también la escuché. Janet, todo lo que hiciste en el foro no es que esté errado. Vamos a aceptarles, como les dije, las fechas que ya venían trabajando, porque de pronto la indicación, obviamente, la estamos dando de manera no impuesta, sino que estamos diciéndole que a partir de 2018 la referencia sea actualizada, porque lo que ya data de 15 o 20 años, por supuesto que no lo es tanto. Sin embargo, vamos a aceptárselas como ustedes la vienen trabajando. Entonces, no está errado, la selección de la bibliografía no está mal. Le pido a la profe Angie que a partir de este momento esté muy cercana ahí con ustedes, que yo sé que ella lo está haciendo, pero vale la pena aclarar que la profe Angie se encuentra en San Vicente del Caguán y que duró una semana sin internet ahí donde está. Entonces, a veces hay situaciones también que pueden tener los docentes, en este caso ella, que así lo tiene, es más la líder nacional desde un programa de psicología, la doctora Adriana Rojas, nos informó y nos dijo que le dijéramos a los estudiantes, sin embargo, que ella ha estado ahí pendiente, que esa semana, que fue la semana pasada, que ella no tuvo internet, es más, ahorita para estar aquí en esta web, no está en San Vicente, sino que se tuvo que trasladar a otro sitio. Y es una egresada también, una dista del programa de psicología, así como son ustedes psicólogos de información. Entonces, a veces son coyunturas también que pueden estar, que puede tener el docente, y sé que ella es una profe nueva, pero es una profe que les está dando a ustedes el 100%, se los va a seguir dando y nosotros vamos a estar aquí de apoyo. Gracias, mi profe Juan y mi profe Angie, también por todo el apoyo que estás prestándole a los estudiantes. Adelante. Gracias, mi profe, por la precisión. Ya sabemos por qué también la profe Angie pues está haciendo su mejor esfuerzo. Claro, está condiciones ambientales que se nos salen de nuestras manos, entonces también hay que tener la comprensión de que pues está haciendo su mejor trabajo y precisamente ya entendemos por qué. Entonces seguimos. Ya nosotros usamos estos buscadores, nos tengan la recomendación dada tanto por la profe Dilma como por la profe Angie. No es que esté errado, no es que no se les va a tener en cuenta, no se van a bajar puntos tampoco por esa información que están presentando, pero acostumbrémonos que ahora en adelante toda la información tiene que ser del 2018 en adelante, no solo para esta asignatura, sino para todas las otras asignaturas. Créanme que entre más información actualizada tengan, pues va a enriquecer todo su proceso académico. Bien. Seguimos con toda la construcción de las cronologías, que es el segundo criterio que me pide la evaluación. Las cronologías muestran un total de 25, ya lo habíamos dicho, 15 internacionales, 10 nacionales, donde tiene que tener todos los aspectos históricos, que es del siglo XXI, ¿sí? Y de ahí, sin embargo, vuelve y juega. Si lo hizo del siglo XX hacia atrás, pues no hay ningún problema, pero se sugiere que todo sea a partir del siglo XXI, por los ejemplos que vimos ya previamente. Se evidencia
una adecuada y suficiente capacidad descriptiva, que era lo que les mencionaba hace rato. Si usted me va a nombrar una prueba, pues dígame quién es, quién la hizo, para qué población va dirigida, qué me están midiendo. Recordemos lo que acabamos de ver ahorita en la web y los tipos de pruebas que nosotros tenemos y los tipos y hacia dónde van dirigidas y las áreas a las que va, a las áreas que les competen. Entonces, eso es importante tener en cuenta en todo este proceso descriptivo. Entre más descriptivo se sea, pues muchísimo mejor. Eso sí, sintetizando información y parafraseando, no copiando y pegando. En la reflexión tiene que ser clara, ¿sí? Que la psicometría pueda aportar la comprensión de alguna variable psicosocial. En este caso, volvemos a repetir, grupos impares, grupos impares, resolución de conflictos, grupos pares, autoeficacia. Y todo lo que conlleva a cómo aterrizarla en un contexto, cómo la vamos a implementar y la importancia que se tiene, siendo muy argumentativos, ¿sí? La resolución de conflictos sabemos que es vital para el diálogo, ¿sí? Entre pares, para que facilita un proceso de comunicación permeado por la regulación emocional. Entonces, hay un montón de características que uno va sacando y va entretejiendo a partir de un contexto. Entonces, era lo que en algún momento se discutía con mis estudiantes, y es muy diferente como usted me está hablando de resolución de conflictos, que es así de grande, pero si usted me la aterriza en algo más pequeño, como la resolución de conflictos dentro del campo escolar, dentro de una pareja, pues es diferente, ¿sí? Pero la idea es eso, que usted me vaya articulando cómo me lo va a armar. Si me va a dar un concepto genérico, pues tenga en cuenta que tiene que darme características muy puntuales, ¿sí? Ahí nosotros podemos obtener al menos unos 50 puntos, que es lo máximo que nos da. Y finalmente, el tercer criterio, que son los aspectos formales, ¿sí? Que es toda la parte del documento en la estructura de normas APA. Aquí, en esta ocasión, solamente nos cuesta 20 puntos, pero 20 puntos es bastante alto. ¿Usted qué tiene que hacer? Que cumpla con toda la normativa APA. Esto aquí solo me describe de una forma rápida. Entonces, pero usted cheque el manual que nos da la universidad para que cumpla con todo lo que es la norma ZAPA. Entonces, tiene que tener un margen de 2.5 a cada lado. ¿Dónde usted configura eso? En su Word, usted le da en márgenes, personalizar y coloca 2.5 tanto derecha, izquierda, arriba y abajo, y ahí me da todo lo que me está solicitando. ¿Qué me pide? Que todo sea doble espacio, pero profe, en las tablas también se hace doble espacio, sí, se tiene que respetar el doble espacio porque así me lo dicta norma ZAPA. ¿Qué tipo de letra nos está solicitando? Times New Romance. Número 12. ¿Eso qué es? Que la tipografía que nosotros nos solicitan es Times New Romance. Número 12. ¿Dónde la colocamos? Fuente, colocar Times New Romance, número 12 y así sucesivamente en todo el documento. ¿Qué tiene que tener? Su respectiva portada con normas APA. Tiene que tener una introducción. Por favor, chequen cómo se construye una introducción. Eso es importante. Y finalmente las referencias estilo APA, recordando siempre que cada referencia tiene su cita y cada cita tiene su referencia. Y ahí con eso obtendríamos los 20 puntos. Sugerencia supremamente importante, que cada tabla tenga normas APA, debido a que también es solicitado porque no solamente me da estos aspectos, sino que dice que cumpla con todas las normas APA. Estos son ejemplos, acá los está escribiendo, pero el inicio del renglón me dice que cumpla con todo. Dice que las tablas donde nosotros estamos colocando los hitos históricos, pues cumpla con la normativa. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Bueno, mi profe, en este es el momento para que si Bueno, alguien tiene una buenos días. pregunta, hacerla porque ya estamos a 10 minutos de de que se cierre la web por tiempo. Entonces, escuchamos. ¿Quién quiere hacer Buenos una días, pregunta? ¿Quién habla? Tatiana. Ok, Tatiana, Tatiana. adelante. Bueno, primero saludarlos. Muchas gracias. Sí, muy bien, entendí bien todo el trabajo como debe realizar. La Vamos, primera te escuchamos entrecortado. es, ¿Ustedes la bueno, escuchan este también es un... entrecortada a Tatiana? ¿O si la escuchan Escucho bien? bien. Sí, Bueno, sí, otra, señora. si tienen una pregunta,
Por favor, repítanos nuevamente. Yo no, por lo menos yo no escuché. Ay, ok, ¿me escuchan ahí? Sí. Ahora sí. Ok. Bueno, yo tengo dos dudas. La primera es que esto es un trabajo grupal, ¿sí? Y ya estamos prácticamente a una semana de terminar. A 11 Y días, en sí. mi caso, sí, señora, y en mi caso particular, no tengo un grupo, o sea, nadie, absolutamente nadie ha escrito en el foro, ni se han pronunciado, ni nada. Bueno, una Entonces, recomendación número yo, uno. pues, La recomendación número uno, ok. Tatiana, para que te quede a ti como evidencia, es escribirle de manera interna, que ya tú sabes cómo se escribe por manera interna porque ya vienes de otros cursos, a tus compañeros, diciéndole, estimados compañeros, ya estamos a 11 días, veo que nadie se ha pronunciado, y tú de manera autónoma hacer tus aportes. Si de aquí a la otra semana, que ya falten 5 días, 4 días, nadie se ha reportado, entonces ya tú procedes a empezar a hacer tu trabajo, pues dentro del aula, si en el caso que nadie se reporte, pero deja tu evidencia, y esa es la indicación para todos, de escribirles a ellos por mensajería interna diciéndole que están a tantos días y que nadie se ha reportado y que es menester que lo hagan porque no lo van a hacer 3 días antes del cierre de la actividad. ¿De acuerdo? Esa es con la número uno. Ok, porque yo, sí, claro, yo pensé en el principio, yo dejé un mensaje ahí mismo en el foro, ¿no? Porque yo dije, bueno, todo el mundo entra al foro y pues van a ver que yo escribí, dejé mi número de contacto, pero no, nada. Bueno, y la segunda inquietud que tengo, que no solamente es con este curso, sino con todos, es que no sé por qué el CIPA es tan tarde. O sea, el ¿Por CIPA qué qué? debería hacerse más temprano. No, El lo que CIPA sucede, debería hacerse más no, pero es que el temprano. CIPA no tiene nada que ver, esto no es un CIPA, este es una web de curso. Y yo ahorita les estaba Ah, ok, explicando, no sé, como la no, orientación, pues como hay la algo que lo que orientación les de lo que estaba se va a diciendo, hacer. no, es que el curso inició en el periodo 1605, la web estaba supuestamente para el 18, pero la profe Angie no tenía internet, no había cómo hacerlo y era imposible que lo hiciera yo solamente porque yo estoy de directora, pero yo estoy hasta el 20 por contratación y que yo voy a seguir de todas maneras apoyando a la profe, pero no voy a estar contratada. Quien va a estar ahí, lo hago, lo aclaro para que de pronto, si llegasen a escribirme directamente a mí, es que la profe Dilma no ha contestado y como así mi profe, no sé qué, dejo esa claridad por aquí, que es muy pertinente dejarla. Yo estoy hasta el 20 por contratación, sin embargo, a la profe Angie no la voy a dejar sola, voy a estarla acompañando, pero 100% no puedo estar todos los días porque yo estoy hasta el 20 por contratación. Yo soy directora de apoyo. Entonces, eso para claridades de ustedes. La profe Angie, la semana pasada, no tenía internet. Es imposible que yo pudiera hacer la web sin ella. Por esa razón la hicimos hasta el 25, es decir, hasta el día de hoy. Esto es una web de curso. Se van a hacer CIPAs, sí, pero los CIPAs están destinados a qué. La temática es uso y fundamentación de la psicometría, 16 PF, es más para apropiación de conocimiento que para esto que estamos haciendo. Los encuentros sincrónicos, mi profe, ¿ya tú hiciste el encuentro sincrónico del paso 2? ¿Mi profe Angie? Profe. No, mi profe Angie. Es que se te cortaba la voz, Ah, ok, profe, no debe ser el entendí, internet. la verdad. Que sí, sí, lo que pasa es que aquí también el internet está molestando. Aquí en los centros también. Estoy en SECAT de Puerto Colombia y la profe Angie está en San Vicente del Coahuam. Entonces, mi profe, te pregunto, ¿ya te hiciste el encuentro sincrónico del paso 2 con los estudiantes? No, señora, lo he O- realizado. Ok, entonces mi profe, por favor, antes de que termine esta semana, hazle un encuentro sincrónico a los que quieran conectarse, así como lo hiciste con el uno, que yo también sé que lo hiciste muy juiciosa, para que otra vez todo esto que estamos socializando aquí vuelva a repetirse. Ya veo que tengo mi internet mal. ¿Me están escuchando? ¿Ahora me escuchan? El Sí, internet está súper mal. Ahí dice conexiones de que no quiero que se caiga, menos mal que los profes están de coanfitriones también. Entonces, Tatiana, para que tengas esa claridad y hice la claridad aquí, porque yo sé cómo puede ser de que, bueno, ¿por qué razón?
A veces hay situaciones como por ejemplo la profe y tienen que entenderlo. Mi profe, cuando te vuelva a presentar una situación con el internet, que no tengas nada de internet, te pido que por el grupo de Teams lo dejes por escrito, porque ya la profe armó un grupo de Teams y le mandaste por mensajería interna la indicación del grupo de Teams, mi profe. Bueno, ok, Sí, señor. ok. Únanse al grupo de Y Teams que también va a los hacer la agregué profe. uno a uno. Ok. Únanse al grupo de Yo igual Teams. los agregué uno a uno también para que ahí les compartí la invitación a la web de hoy Ok, también. entonces mi profe, hoy es miércoles, entonces no sé, tú prográmate para que le hagas entonces el encuentro, ponle la fecha, me la mandas aquí con copia a mí por mensajería interna y los que se te conecten bien, los que no, no, y se les reenvías la grabación para que en cada paso te quede la evidencia del encuentro sincrónico adicional, obviamente, a esto que se llaman web de curso, no SIPAs, y que se van a hacer 3. Vamos a apoyar a la profe Angie, tanto mi persona como los profes del periodo 1604, que no son profes que están aquí, vamos a ir apoyando en cada web, es decir, nos faltan 2 webmats. Vamos a estarlas apoyando a la profe, no la vamos a dejar sola. Entonces, para que tengan esas claridades. Tatiana, Ok, ok, profe, sí, gracias. de los gustos, Tatiana. ¿Alguien más tiene una pregunta que yo no sé, esto aquí se está que se está como también, qué pena que se esté entrecortando, pero hay problemas con el internet. ¿Alguien más quiere decir algo o preguntar algo? Y si todo está claro, agradezco que en el chat me den sus apreciaciones sobre pues, la web, cómo se sintieron. Y si no hay ninguna pregunta, entonces daríamos nosotros fin a la sesión del día de hoy de la primera web conferencia. Yuri, te escuchamos para poder cerrar. Buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, Yuri, te escuchamos. Sí, señora. Ok. Bueno, bueno, la verdad, profe, no hay problema, yo no tengo problemas con la doctora Angie. Eh, no, yo creo que nosotros como estudiantes a distancia podemos entender exactamente que ella no tuvo internet una semana. Pues yo sí, o sea, ¿cómo les digo? Me molestó un poco, la verdad, o sea, que la rúbrica no di por lo menos que era el 2018 para acá. Pues ya yo realmente yo hice todo el trabajo sola, ¿sí? O sea que no tienes De las una cronologías. persona dentro del tampoco como Tatiana, nadie te ha contestado en el grupo. No, sí, sí me contesté. Sí, ahora, Ah, no, pero no tengas problemas ni que con si era eso. No te molestes. Te voy a comentar algo. No te molestes porque nosotros, digamos, de 2018 hacemos esa recomendación porque se actualicen, pero vamos a aceptarle lo que ya ustedes han trabajado. Que no se sí, preocupen por eso. pienso que es importante, pues, eso que dijo el profe Juan Pablo, sí, que, pues, obvio que entre más actualizada es mucho mejor, claro, porque tenemos que estar actualizándonos. Eh, Solo que me molesta en el sentido de que yo por lo menos en mi caso tengo 7 cursos, ¿sí? Como que ya la última semana, siempre, todos